¿Y cómo influyó en ti precisamente el diagnóstico que te hicieron a los 4 años, me decías? Sí, imagínate quién era Eulalio. Eulalio habló a los 15 días de nacido. Chico despierto totalmente. Sí, le escribió una carta a su mamá sin saber leer y escribir. Se escapó a los 2 años de edad, se escapó de su casa. Entonces yo creo que mi mamá dijo, no, no voy a poder con este hombre. Ha de haber rogado tanto a Dios, ¿verdad? Que hiciera algo por mí, que pues me mandó la polio. Y qué bueno, porque sí, yo ya me hubiera muerto. Sí. O sea, yo hubiera sido, porque lo soy, un tipo pendenciero, ¿sí? Broncudo. Estamos aquí contigo porque realmente considero que personas como tú forman parte de esa riqueza cultural que tenemos los leoneses. La ciudad de León, Guanajuato, celebra 450 años de su fundación. Estos son algunos testimonios, anécdotas y reflexiones de personas que construyen día a día esta gran ciudad. Estas son las voces de nuestra gente. Eulalio, Hola, Jacinto. un gusto El es mío. reencontrarme contigo después de tantos años. Sí, Sí. Muchos años. Muchos años. Yo recuerdo la última vez, creo que la última vez que te vi, estabas produciendo una serie en un canal de televisión extinto. Sí, se extinguió. Canal 3 se vendía como la televisora independiente de León. Sí fue allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahí lo que sucedió es que tenía alumnos de teatro, ¿no? Jóvenes que ahorita ya son profesionales. Y estudiaban la preparatoria y me pidieron que fuera a investigar sobre un casting que había salido. Entonces llegué y estaba Gina de la Fuente, que era la productora, andaba toda preocupada porque eran las 10 y no había llegado nadie. Pues yo siempre puntual, pues son las 10, aquí la gente es así. Dice, yo vengo por informes. No, quédese. Haga por favor el casting. Bueno, ¿de qué se trata? Pues ya me dio los papeles, tenías que grabar, aprenderte el texto rápido. Lo hice, pues, la vi muy contenta. Después de mí llegaron 30 gentes de Guanajuato, de Irapuato. No, en la tarde ya me estaba hablando el director general, que yo había sido elegido, que era rarísimo que el primero fuera el elegido. E hicimos Óptica Macabra. Sí, me acuerdo. Que yo era el protagonista y narraba leyendas universales de todo el mundo de miedo, de terror. Así es. Muy divertido, estuvo muy divertido. Eulalio, platícanos un poquito quién eres, queremos saber quién eres. Sí, déjame decirte que el hecho de que yo esté aquí en tu casa y te agradezco que me hagas las puertas de esta bonita casa que tienes. Muchas gracias. Tradicional casa de la ciudad de León, Guanajuato, ubicada aquí en el centro. Sí. ¿Sí? ¿Qué más quisiéramos tener una casita como esta? Sí, yo también, porque la rento. Bueno, pues, pero es mía. Bien, una muy buena inversión de renta. Sí, porque bueno, ya la decoración es mía. Entonces, estamos aquí contigo porque realmente considero que personas como tú forman parte de esa riqueza cultural que tenemos los leoneses. Muchas gracias. Y el hecho de que estemos contigo es que nos hables precisamente como leones, porque tú naciste aquí en León, ¿verdad? Platícanos un poquito de tu infancia. Sí, yo nací en León en el año del 62 y me registraron en Purísima del Rincón. Me eduqué en San Miguel de Allende y yo no viví en León hasta que fui adolescente. Sí, aquí mi instrucción la hice en escuelas privadas, pero realmente yo hasta que me dediqué a hacer teatro conocí la ciudad de León. Digamos, hasta que me independicé del seno materno, conocí León y mira, uno no piensa en el futuro, uno piensa en el presente y mi presente era actuar. Obviamente que pues cuando me vieron llegar, llegué con Ramiro Osorio. ¿Estamos hablando de aquí en León?
Sí, en el 76. 76. En la Casa de la Cultura. Llegué y pues me vieron así como diciendo, pues este pobre cabrón no tiene futuro. Pero te digo, uno piensa en el presente. Ramiro Osorio duró como 2 meses. Bueno, yo duré con él 2 meses, él ya había hecho varias cosas. Llegó Gloria del Carmen Cepeda, una mujer guapísima, ella, o sea, partía plaza, ¿no? Muy hermosa, Gloria. Y con ella sí trabajé mucho más, trabajé 3 años. Hicimos bastantes obras. Abrimos en aquel tiempo por iniciativa de José Manuel Solórzano. Sí. Abrimos campo en las plazas del Cuecillo, de San Miguel. Me tocó ahí conocer a León Bronco. ¿Cómo era ese León Bronco? Bueno, pues es que estamos hablando del Cuecillo de aquí entonces. Del 76, ¿verdad? Sí. No, pues lo digo con tristeza porque es gente, por supuesto, con una trascendencia también, con un legado cultural enorme, pero ellos cuando veían este tipo de manifestaciones, pues no estaban acostumbrados. Entonces recuerdo que en el Cuecillo, en particular en San Juan, a plena obra, pues los niños empezaron a subirse y empezaron a manosear a las actrices. Y empezaron a meterles las manos y nos tuvimos que refugiar en uno de los camerinos y tiraron los camerinos y tuvo que llegar la policía por nosotros. Así eran de broncos. Entre comillas, más civilizados, lo digo por civilización, en San Miguel, seguramente por la cercanía a las vías del tren, la gente era más apacible y ahí nunca tuvimos problemas, siempre nos recibió muy bien en San Miguel. Pero en el Cuecillo no, fue difícil. Y ahora con el Teatro Fray Pedro de Gante, que pues bueno, está a fin de cuentas cooptado por la iglesia, pero pues creo que han cambiado las cosas. Reconocido director de teatro entonces. Bueno, yo antes, pues empecé a actuar. Ajá. Me acuerdo que pues no sabían cómo tratarme, entonces pues me pusieron como musicalizador y me pusieron también como asistente de dirección. Pero antes de eso hubo un incidente muy simpático cuando yo Gloria del Carmen. El grupo ya tenía un compromiso en la preparatoria oficial de presentar una obra, fíjate nada más, era una obra de expresión corporal. Y me invitaron a participar porque dijeron, pues este pobre hombre, pienso yo, ¿verdad? Pues, no falta, viene, pues vamos a darle un papel. Oye, Eulalio, ¿quieres actuar? Sí, pues, eso es lo que quiero. ¿Qué tengo que hacer? Un muerto. Yo creo que hasta lo improvisaron, ¿no? Un muerto, sí, mira. Máxima exigencia, ¿no? Tú tírate ahí, muérete y no pasa nada. Ah, pues yo me tiré. No, pues tú sabes lo que era presentarse en el 76, en el único escenario céntrico, que era el de la preparatoria oficial. Tristemente se incendió el año pasado. Así es. Entonces, todo iba muy bien, pero entraron 20 estudiantes y la función se tuvo que suspender porque los estudiantes de la preparatoria eran insurrectos y se suspendió la función. La anécdota es muy larga. ¿Sobre qué era la obra que presentaban? Se llamaba Desde la ceniza, sí. Pero a mí esa insurrección, me llamó mucho la atención porque 3 años después regresamos con una obra que era un happening. Y en el happening, pues yo ya me podía expresar, ya tenía diálogo y podía improvisar. Y en esa invitación que nos hicieron, no eran 20 estudiantes, era todo el teatro, hasta en los pasillos, lleno de estudiantes de la preparatoria.
y bullían así, ¿no? Se abrió el telón y ¡ah! Y yo me acuerdo que mi primer texto es que viera o no viera a alguien fumar en la primera fila, yo le tenía que decir, apague su cigarro que nos contamina su humo. Y sí, había un tipo así, El todo director no sería. desfachatado, fumando, y que llego y que le digo, a usted, apague su cigarro. Hombre, hubo un silencio. No me digas. Mortal. Y luego, ¿querían decirme algo? Les contestaba. ¿Querían alburearme? No, pues olvídate, traía escuela. Al final, el aplauso fue muy bello, pero recuerdo que me reclamaron y me dijeron, no, ¿sabes a quién le pediste que apagara su cigarro? Le digo, no sé, pues, alguien del público. Era el director. Era el director de la escuela. ¿Cómo te atreviste? Le digo, pues no, es que yo qué iba a saber, o sea, pues, además, ¿qué está haciendo fumando aquí? ¿No? Pero esa manera de desacralizar a las instituciones marcó a fin de cuentas mi carrera, ¿sí? Porque yo creo que todo artista debe de entender que detrás de su gusto por hacer tiene un discurso, el discurso que le da esa fortaleza espiritual a tu quehacer. Y entonces la desacralización, la insurrección, empezaron a ser mi discurso, y todo lo que empecé a hacer en derredor, más allá, fue precisamente encontrar esa forma en que limpia, ¿verdad? Limpia la cultura, limpia tu sociedad de esos falsos profetas, de esas falsas figuras, ¿sí? Y encuentra la verdad del espíritu de cada cosa, ¿sí? Y para mí, o sea, esas dos funciones en ese lugar fueron claves para mi quehacer, ¿sí? Posterior. Yo te voy a dejar hablar, si quieres, si estás acostumbrado a los monólogos, eso me queda absolutamente claro, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría preguntarte también, estamos por cumplir, bueno, la ciudad está por cumplir 450 años, ¿sí? ¿Sí? Nos tocó vivir los 400 años de la fundación de esta ciudad, ¿verdad? Y detrás de cámaras estábamos comentando un poquito que ya nos tocó prácticamente 2 pandemias, digo, si podemos No, a mí me tocaron más. Bueno. Mira, a mí me tocó la pandemia de la poliomielitis, porque veníamos arrastrando la pandemia de la poliomielitis. Se entiende pues que pandemia no es una epidemia, ¿verdad? Es un fenómeno mundial. Sí, sí, sí. Entonces, se había dado en Nueva York, más allá de esta experiencia que tuvimos del COVID. De hecho, me tocó también la pandemia del SIDA. Claro. La H1N1 y el COVID. O sea, yo llevo cuatro pandemias, he sobrevivido a 4 pandemias. Pero no, o sea, la pandemia es un término acuñado fuera pues de toda logística comercial, en que una enfermedad se da a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó la suerte que a los 4 años yo me diera poliomielitis. Tuve muy buena recuperación gracias a mis padres. Me tocó en México ser atendido por el mismo médico que atendía a Frida Kahlo, el doctor Juan Faril, que él curiosamente también tenía secuelas de poliomielitis. Y cuando yo empecé a hacer teatro, pues fue muy buena mi cúspide de recuperación, pero la poliomielitis, y ya se sabía desde los tiempos de Charcot, aquel gran médico francés del siglo XIX, que la polio tiene un proceso en el que regresa, después de unos buenos años, regresa
y te vuelve a atacar. Hoy eufemísticamente le llaman síndrome de postpolio. Y es lo que me tiene ya asignado a una silla de ruedas. Pero mira, la incapacidad... ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace, pues ya 10 años, yo creo, ya ando en silla de ruedas. Pero la incapacidad está aquí, mira. Sobre todo te das cuenta cuando a mucha gente le cuesta mucho trabajo salir adelante, dar el siguiente paso, a pesar de que está completo. Cuando la gente se queja de que está gorda, ¿verdad? Pero no se pone a hacer ejercicio estando sano. Cuando la gente tiene tantas posibilidades por hacer cosas, por salir adelante, y no las puede hacer. Ahora, pues la sociedad, digo, a mí me tocó de nada, ¿verdad? En cuanto al gobierno, ahora que hay muchos más programas, que sí hay accesibilidades, ha mejorado mucho, pero falta muchísimo más, pero en la gente que sepa salir. Porque ahora que estoy en silla de ruedas, te comentaba, me preguntan, ¿qué te pasó? Yo, pues es que siempre estuve enfermo. La gente dice, ay, de veras, ¿verdad? ¿Usabas muletas, usabas bastón? Digo, pues sí. Sí, así es como yo te recuerdo hace algunos años. Sí, y actuaba, pues sin muletas, porque pues hacía otro personaje, ¿verdad? Que no era Eulalio. Recuerdo que la primera vez que me pusieron a hacer el papel de un actor que había fallado, pues me dijeron, ay, lee por favor el papel para que hagas en un ensayo. Dije, no, ya me lo sé. Y me levanté sin muletas, caminé e hice el personaje. Los compañeros estaban así como diciendo, ay, no, o sea, sí camina y sí memoriza, y lo mejor, sí actúa. Sí actúa, ay, sí actúa, pues sí actuaba, pues eso también pues se trae muy de adentro. Si el actor nace o se hace, pues son las dos cosas, porque claro, naces, pero pues te tienes que ir formando. Tienes que aprender, un actor tiene que aprender música, tiene que aprender acrobacias, tiene que aprender, o sea, tiene que ser rico multifacéticamente. ¿Y cómo influyó en ti precisamente el diagnóstico que te hicieron a los 4 años, me decías? Sí, no, pues mira, yo me escapé de mi casa. Hablo influir positiva tanto como negativamente, si es el caso. Bueno, imagínate quién era Eulalio. Eulalio habló a los 15 días de nacido. Chico despierto totalmente. Sí, le escribió una carta a su mamá sin saber leer y escribir. Se escapó a los 2 años de edad, se escapó de su casa. Entonces yo creo que mi mamá dijo, no, no voy a poder con este hombre. Ha de haber rogado tanto a Dios, ¿verdad? Que hiciera algo por mí, que pues me mandó la polio. Y qué bueno, porque sí, yo ya me hubiera muerto. Sí. O sea, yo hubiera sido, porque lo soy, un tipo pendenciero, ¿sí? Broncudo, más allá de un trabajo intelectual en el que te apacigues y sepas dialogar. No, o sea, no hubiera podido yo con el mundo, ya hubiera muerto hace muchos años, de adolescente seguramente, y posteriormente, así como esa fábula de Borges que se pone a recordar que si él, en cada una de sus edades, pues yo me veo en cada una de mis edades, me veo que me muero, y que lo único que me tiene con vida es la polio, que es la que es un freno. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios. Oye, Eulalio, ahora que lo comentas, déjame decirte también que en este podcast que yo trabajo, en estos contenidos, me interesa también el tema de la metafísica. He entrevistado a gente relacionada con temas de reencarnación, la espiritualidad, etc. ¿Tú crees en la reencarnación? No, yo soy católico. Y para nosotros la resurrección es parte de nuestra fe.
he tenido muchas experiencias con personas que te encuentras en la calle y se entrelazan las miradas. Oye, yo o sea, Sí, sí, sí. te conozco, ¿no? Pero no sé dónde. Yo acabo de tener un sueño donde me relacionaba con muchas gentes, incluso tenía un amorío con una mujer preciosa, pero no la conozco. Entonces, en sueños, ¿cuánta gente conoces que nunca has visto? Y que cuando te la encuentras en la vida real, pues sí, claro que tuviste una experiencia bastante agradable con ella, pero estás así de que, ¿dónde te conozco? Pues no sé, pero pues ya, o sea, empiezas a relacionarte de una manera tan agradable, ¿no? Y sí, me han contado muchas cosas de mi vida anterior. No, es que tú fuiste esto, tú fuiste el otro. Sí, gente que ha llegado a decirme, es que y yo en muchas vidas fui mujer, lo cual también lo agradezco bastante, porque me hace un ser inteligente y sensible, pero no, yo no, o sea, me gusta fantasear, pero no lo creo. No lo creo como una realidad. No. ¿Tú crees que en este mundo terrenal todo termina cuando viene el último Mira, suspiro? cuando los que rezamos el credo, los católicos, olvidamos una parte fundamental del credo anterior que decía, Dios murió y descendió a los infiernos y luego subió al cielo. Ahora en la actualidad nada más se dice, se reza, murió y subió al cielo. No, Él desciende al infierno para salvar a todas aquellas almas buenas que habían muerto antes de que Él llegara. Almas tan importantes como Platón, Sócrates, Aristóteles, por mencionar a los tres grandes filósofos griegos, que tenemos pues también la herencia griega. Pero yo, como Eulalio Nava, creo en la resurrección y espero que así sea. ¿Por qué? Porque me gusta Eulalio. Si te gustó este contenido, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan verlo.